¿Qué tal? Amigos, aquí en el Ajolote Ilustrados, hoy vamos a recordar a Pedro Infante, el ídolo mexicano que sigue vivo en muchas de las personas que lo conocimos a través de sus películas y de sus canciones. Y también a través de nuestras familias, que finalmente Pedro Infante viene siendo parte de una tradición familiar, cultural, emocional, sentimental, en fin, todo un universo que abarca este personaje nacido en Mazatlán, Sinaloa, en 1917. Bueno, hace más de 100 años, si recordamos, hace 4 años se hizo el centenario de Pedro Infante, de natalicio en el 17, en 2017. Pero bueno, en esta ocasión les quiero compartir una lectura de un libro que se llama Pedro Infante nada más, así. Y este forma parte de una serie que se llama Titanes de la Historia y en el apartado de actores. La autoría de este libro, que aunque no viene aquí afuera, sí tiene el crédito en el interior, y la autora es Pamela Valle, y el libro fue publicado en México en 2006 por la editorial Época. Y bueno, el capítulo que les voy a compartir ahora es el capítulo 1, es parte del capítulo 1, no lo voy a leer todo porque está extenso. Sin embargo, voy a leer dos apartados que se refieren a la infancia de Pedro Infante. Entonces, bueno, comienzo la lectura con el niño Pedro Infante. Pedro Infante, el ídolo de México, Pedrito, como le decía su madre, fue el tercer hijo del matrimonio formado por don Delfino Infante García, quien fuera músico toda su vida, y doña Refugio Cruz, llamada cariñosamente doña Cuca por sus amigos. El nombre completo de nuestro personaje fue José Pedro Infante Cruz, y se le recuerda como un niño travieso y soñador. Nació la madrugada del 18 de noviembre de 1917. Doña Cuca, aunque no imaginaba lo lejos que llegaría su pequeño, se asombraba de la hermosa voz que tenía su hijo. Ella era una madre amorosa, que siempre tenía unas palabras de consuelo para el niño travieso, y cada vez que éste le cantaba, la mujer sonriente decía: «Hijo, qué bonita voz tienes». Su padre tenía el oficio de carpintero, y, aunque perteneció a una banda de música, nada de ello le alcanzaba para mantener con desahogo a su familia. Aunque Pedro Infante nació en Mazatlán, Sinaloa, siendo todavía muy pequeño, su familia se mudó a Guamúchil. Toda su infancia vivió de forma bastante precaria, situación que no le era indiferente, ya en que entre sus memorias se cuenta que siempre le decía a su madre: «Si viera qué tristeza me da ver que somos pobres». Y él mismo, en algún tiempo, recordó la forma en que su padre trabajaba, y los ojos llenos de lágrimas de su madre cuando Pedro le daba a notar que le dolía ver las pesadas rutinas laborales a las que se sometía su progenitor. Como era de suponerse, la madre de Pedrito no podía hacer menos que ayudar a su esposo, y al poco tiempo tuvo que coser ropa ajena para que entre los dos pudieran sustentar los gastos de su hogar. Por esta razón, Pedro comenzó a retraerse y empezó a aumentar su tristeza, al ver el esfuerzo doble de aquellas dos personas a las que más amaba, sus padres, quienes, por más que hacían, no podían mantener la casa modesta y pobre en la que habitaban. Y aunque todo esto le dio más angustia al pequeño, también es cierto que añadió poesía a su sensibilidad. A partir de ese momento, Pedro Infante dejó de ser el niño travieso y juguetón para convertirse en un chiquillo lleno de ambiciones, que siempre estaba metido en sí mismo. Era tímido y ambicionaba el dinero. En su casa no existían los días feriados, y, tanto él como sus hermanos, no habían conocido nunca la llegada de un Santa Claus o de los Reyes Magos, motivo por el cual Pedro soñaba con que esos personajes llegarían al hogar de los Infante, aun sabiendo que eso solo podría lograrse por su propia mano. Pedro Infante solía ser rebelde, pero jamás fue en contra de los principios de los padres, en contra de los principios que sus padres le inculcaron. Por eso, él mismo trataba de ahogar sus rebeldías y con el paso del tiempo fue hallando su camino. Su voz, un prodigio. ¿Y cómo iba en el colegio nuestro pequeño personaje? Como es de suponerse, en aquella época estudiar era una situación complicada, y más para un niño a quien solo le interesaba cantar. A partir de los 12 años, la vida del futuro cantante transcurrió entre Guamúchil, Guasave y el Rosario. Y el Rosario. Yo acoto que estas poblaciones son del estado de Sinaloa, México.
Pedro Infante era un jovencillo que sembraba sueños y levantaba suspiros. Sus canciones eran más importantes que sus estudios y todos sus compañeros de clase le admiraban su voz y el sentimiento que le ponía a cada interpretación. Hay quienes dicen que las muchachas lo esperaban para verlo pasar y que les dedicara una pequeña sonrisa. Tal vez esto sea cierto, y desde aquel tiempo Pedro ya era capaz de sacarle el rubor hasta la joven más retraída. Cuando el pequeño Pedro Infante terminó el cuarto año de primaria, le dijo a su madre: Oiga, doña Cuca, ya no quiero seguir estudiando. Por supuesto, doña Cuca no reaccionó muy bien que digamos y cuestionó de forma severa al muchacho, quien le aseguró que el motivo para dejar la escuela era porque quería trabajar y que si se la vivía tocando la guitarra y cantando era porque sabía que algún día de ello obtendría dinero para toda su familia. Su primer empleo fue como dependiente de una tienda de abarrotes, pero pensaba que a ese paso jamás saldría adelante. Fue entonces cuando decidió aprender el oficio de su padre, carpintero. Entró como aprendiz en el taller de carpintería del padre de Jesús Bustillos, un muchacho que al igual que él soñaba despierto. Ahí, Pedro Infante hizo su primera guitarra, que, aunque estuvo muy sencilla, tal pareciera que fue la que mejor tocó de todas las que usaría en su carrera artística, porque siempre tuvo, para él, un valor significativo. El dominio de la carpintería fue total para el futuro ídolo. Él diseñaba sus muebles, los construía y los barnizaba. Y al cabo de unos meses no había espacio en su casa donde no le diera los clavos y el martillo. Pero, a pesar de todo, Pedro Infante también acrecentaba su gusto por la música, y pronto la guitarra resultó poca cosa para su capacidad. Fue entonces cuando decidió aprender a tocar el violín. Para entonces, Pedro se había convertido en todo un hombre, y su percepción siempre estuvo por encima de su situación. Él veía la forma en que los integrantes de la banda iban a sonsacar a su padre de su casa, sin importarles que fuera la madrugada, siendo esta la primera vez que nuestro futuro ídolo quiso claudicar en su sueño de ser cantante. Como cuando pudo juntar el dinero suficiente, se compró un violín usado, que, aunque daba más pena que gusto, el joven se volvía loco con la música, que además se facilitaba. Aunque recordemos que ya estaba un poco decepcionado, no de la música en sí, sino de su ambiente, pero ni siquiera esa circunstancia pudo evitar que aprendiera a tocar todo instrumento musical que llegaba a sus manos. Se dice que sus hermanos estaban cansados de los rebuznos que daba Pedro, pero al cabo de unos días aprendió solito a tocar su violín. Para ese entonces, Pedro Infante jugaba béisbol, deporte muy popular en Sinaloa, y le llamaban la atención los avionitos de papel y madera. En cuanto a otros juegos comunes en los chicos de aquella época, él mismo declararía más tarde que era muy malo para jugar a las canicas y al trompo. Pedro Infante estaba convencido de que su situación económica no cambiaría mientras estuvieran viviendo en Gamúchil, motivo por el cual convenció a su padre para que juntos fueran a buscar mejor suerte a Culiacán. Y, aunque esto destrozó a doña Cuca, no tuvo más remedio que aceptar la partida de sus seres queridos. Pedro y don Delfino llegaron a casa de uno de sus hermanos, ya en Culiacán. Pedro Infante había sufrido poliomielitis y, aunque sanó por pura voluntad, esto le enseñó que de querer conseguir algo tendría siempre que luchar por ello. Ahora bien, nuestro ídolo fue muy precoz y a los 17 años tuvo su primera hija, a quien llamó Lupita, pero, aunque la madre estuvo muy enamorada de él, Pedro parecía ya tener su camino trazado, dejando este episodio de su vida en un pueblito llamado Guasave. Pedro Infante llegó a Culiacán y aunque ya había formado una orquesta llamada La Rabia, solo cobraban 10 centavos la pieza. No fue sino hasta su llegada a esta ciudad cuando pudo conseguir trabajo formal en la Orquesta Estrella de Culiacán, donde también aceptaron a don Delfino. Fue así como Pedro Infante inició su carrera como bolerista, en donde le pagaban 50 centavos por cada bolero que cantaba, esto sin contar lo que ganaba como baterista de la misma orquesta. Pronto, su personalidad y su atractivo se dieron a notar en esos bellos ojos que le veían cada vez que veía a una mujer linda. Él, sin duda, era el sueño ya de muchas jóvenes y no tan jóvenes que concurrían a los centros nocturnos. Poco tiempo pasó antes de que Pedro Infante ya tuviera la inquietud de tocar el piano. Y, con la ayuda de Carlos Rodríguez, un amigo de la familia con quien pasaba largas horas tocando el violín, pronto pudo aprender a tocarlo a la perfección.
Cuando Pedro sintió que no le iba tan mal económicamente, mandó traer a su madre y a toda su familia, pero como no quería causarle más molestias a su hermano, todos se mudaron a una humilde casa localizada en la calle de Juan Carrasco. La suerte para la familia Infante al parecer estaba cambiando. Por lo menos Pedro estaba nuevamente entre los suyos, y por esa época desarrolló una hermosa amistad con dos de sus hermanos, quienes se convirtieron en sus inseparables. Se trataba de Ángel y Carmela. Durante uno de los carnavales mazatlecos de la época, Pedro Infante obtuvo el tercer lugar y pronto consiguió actuar en la XEBL, La Voz de Sinaloa. Poco más tarde, estando en el Rosario, Pedro se mostró interesado en la aviación y a partir de entonces le comentó a su hermano Ángel que él algún día sería aviador, sin saber que esto le causaría la muerte. En Culiacán, Pedro Infante había encontrado muchas cosas que anhelaba, ya que bien o mal vivía de lo que le gustaba hacer, y pronto comenzó una relación con una bella joven de nombre Berta Olea, que, aunque era una mujer encantadora, se convirtió en la envidia de todas las muchachas que sueñan con el cantante. Se sabe que con ella pasaba todos sus ratos de ocio. La joven se divertía tan solo de escucharlo hablar de todas las travesuras que habían hecho en su pueblo natal, lo que sin duda reflejaba una relación sana y llena de amor. Bien, pues hasta aquí llega el capítulo 1 de Pedro Infante, en este libro escrito por Pamela Valle. Como podemos ver, pues es un libro divulgativo que sin duda refunde muchos conocimientos previos o de mucha bibliografía ya existente, porque fue publicado en 2006. Aquí nada más vale la pena señalar que lo comentamos precisamente para dar a conocer parte de la bibliografía que existe sobre Pedro Infante, una bibliografía abundante, en la cual, bueno, pues aquí este libro forma parte de ella y que, bueno, hay de todo, ¿no? Como en este caso es realmente un libro divulgativo y que, bueno, busca simplemente aumentar la fama de Pedro Infante y, bueno, pues para los que somos fans, pues nos encanta tener muchas de las cosas relacionadas con nuestro ídolo. Bueno, pues tal vez más adelante compartamos otros de los capítulos de este librito que, si no mal, sí, efectivamente no pasa de las 100 páginas. Bueno, pues estamos en el Ajolote Ilustrado, hablando en esta ocasión de Pedro Infante. Si les gusta, por favor, compartan nuestro contenido y suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias y gracias por leer y escuchar en este caso, que también es una manera de leer. Estamos en nuestra campaña de fomento del hábito de la lectura, campaña permanente.